Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito por favor a abrir las Biblias y vamos a la carta a los Colosenses, capítulo número 3, donde vamos a continuar con el estudio de esta carta. Y ahora nos corresponde estudiar los versículos 15 al 17 y lo vamos a hacer con un título que le he puesto Viviendo Cristocéntricamente. Viviendo Cristocéntricamente. Toda la carta a los Colosenses hace un fuerte énfasis sobre la persona de Cristo de una manera muy clara, pero dentro de los 4 capítulos que posee esta carta, el capítulo número 3 lo hace de una manera muy especial porque nos incita a ver las implicaciones de vivir bajo Cristo. Ya no solamente nos está exponiendo de una manera teológica quién es Cristo, su función, su rol en la iglesia, sino que ahora nos lleva a considerar cómo debemos de vivir nosotros o cuáles son las implicaciones de tener a Cristo por Señor. Y es que, hermanos, la preeminencia de Cristo en la iglesia se debe de manifestar de muchas maneras. Por ejemplo, para nosotros debería de ser claro que Cristo es la autoridad en la iglesia, que Cristo es el mediador en la iglesia, pero que también Cristo es nuestro modelo a perseguir en la iglesia y que todo lo que hacemos debe de ir en función para honrar, para glorificar el nombre de Cristo. Y es precisamente esta última cuestión de que todo lo que hacemos debe de ser por Cristo, en donde manifestamos que Él es nuestra autoridad, nuestro mediador y nuestro modelo. Ya Pablo en el versículo 11 ha dejado claro que en la iglesia del Señor nuestra posición social no tiene valor alguno cuando hablamos de nuestra vida espiritual. Un título en el mundo, una determinada cuenta en el banco y muchos más elementos que componen a este mundo no nos sirve absolutamente de nada cuando hablamos de nuestra vida espiritual. Vean cómo lo menciona Pablo en el versículo 10 del capítulo 3. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Es por tanto, hermanos, que la unidad en la iglesia no debería buscarse por la vía social y económica o por cualquier otra índole. Es decir, a partir de la afinidad que pudiéramos desarrollar con algunos solamente, sino que el vínculo y la vía por el cual la iglesia debe de permanecer en auténtica unidad es por medio de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos llamados a permanecer en Él. Cuando nosotros resucitamos con Cristo para una nueva vida al momento de creer, se nos otorgó el paquete completo. Es decir, recuerden que antes no podíamos desear a Dios, ahora podemos. Antes no podíamos obedecer, ahora lo hacemos o podemos hacerlo. Y una iglesia donde Cristo no es la autoridad, el mediador y el modelo, no puede permanecer en auténtica unidad. Pero si Cristo, hermanos, es nuestro mayor y más valioso tesoro, nuestra mayor posesión como iglesia, de tal manera que esto sea evidente en todos, por más diferencias secundarias que ostentemos, vamos a poder permanecer en auténtica unidad, buscando agradar en todo a nuestro buen Dios y Señor Jesucristo. Por contraparte, hermanos, una iglesia con suma afinidad, con suma empatía,
pero sin Cristo como Señor, esta no va a permanecer en unidad, al menos no en los términos de Cristo. Así que una pregunta, hermanos, que me surge y que deberíamos de plantearnos nosotros, porque es el tema general que está abordando Pablo, es ¿cuál es el propósito y cuál es el fin de buscar la unidad en la iglesia? ¿Cuál es el propósito y el fin de buscar la unidad en la iglesia? Bueno, ante esto debemos de recordar que la unidad en nuestra iglesia comienza en primera instancia con referencia al Dios que las Escrituras nos narran y promulgan el Evangelio en las páginas de las Escrituras. Es decir, la unidad de la iglesia es una función de la unidad del Dios que la iglesia está llamada a adorar. Solamente hay un Dios y un Evangelio y un Señor Jesucristo. Y por tanto, esas cosas únicas son las que todos, verdaderos creyentes, tenemos en común. El Evangelio, el Dios de las Escrituras y el mismo Cristo narrado en toda la Biblia. Un Dios y por lo tanto un pueblo. Ahora, hermanos, ¿será esto posible? Porque debe ser muy claro para nosotros que lo que Pablo está tratando aquí lo está haciendo de una manera colectiva. Pablo está incitándonos a saber llevarnos correctamente dentro de la iglesia del Señor. Es por eso, y como lo vamos a ir viendo, Pablo hace un llamado a perdonarnos unos a otros, a soportarnos unos a otros, a no mentirnos unos a otros, a revestirnos espiritualmente con el fin de poder cumplir con este llamado, como lo vamos a ver hoy. Y para alcanzar esta auténtica unidad, hemos visto dos pasos hasta ahora, y hoy veremos un tercero. El primer paso que se nos insta a los creyentes fue, y que vimos, es buscar las cosas espirituales donde está Cristo. En segundo lugar, vimos que tenemos que vestirnos como escogidos de Dios. Y ahora vamos a ver el tercero, y es vivir cristocéntricamente, una vida cristocéntrica. El capítulo 3, como lo mencioné diciendo, hermanos, es sumamente enfático con las implicaciones de estar unidos a Cristo. Y esta noche, hermanos, mi propósito es darte un panorama general a partir de estos textos de lo que significa vivir cristocéntricamente y cómo esto suma a la unidad de la iglesia. No solamente va a traer repercusiones individuales, sino que esto suma verdaderamente a la unidad de la iglesia, y el no considerarlo, por contraparte, va a fragmentar la vida de la iglesia. Vamos a leer los versículos 15 al 17 para comenzar a considerar estos versos. Versículo 15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que, en primer lugar, hermanos, yo lo que te quisiera compartir de este pasaje es la necesidad de tener un corazón gobernado por la paz de Cristo. Un corazón gobernado por la paz de Cristo. Así inicia el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. El texto literalmente en el griego se lee, y la paz de Cristo gobierne o reine vuestros corazones. De hecho, así lo traduce la versión de las Américas, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pero ¿qué significa, hermanos, aquí la paz de Cristo y cómo ésta debe de reinar o gobernar sobre nosotros? Bueno, déjame decirte lo siguiente. En el Nuevo Testamento, al menos vemos tres usos de la paz de Cristo. Por ejemplo, el primer sentido que vemos de paz en el Nuevo Testamento
es la paz para con Dios, o es la paz con Dios. Es una paz del cual participa todo creyente y que bien también podemos llamar como una paz reconciliadora. Es decir, es el fruto de haber creído en nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y para una vida eterna. Vean Romanos 5:1 cómo lo manifiesta. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios, hermanos, aquel que verdaderamente ha creído, ya no está enemistado con Dios, ya no es enemigo de Dios. Los que aún no abrazan a Cristo por medio de la fe y van en arrepentimiento para el perdón de sus pecados, dice la Biblia que son enemigos de Dios, que son hijos de ira. Pero nosotros no, ya no somos enemigos de Dios, ya hemos sido perdonados y reconciliados por medio de Cristo. De tal manera que el Hijo de Dios está en paz con Dios. Así que el Nuevo Testamento nos arroja un primer sentido de paz y es esa paz reconciliadora. O dicho de una manera más simple, paz con Dios. Ya no estamos enemistados. Pero un segundo sentido de paz que también vemos en todo el Nuevo Testamento y en toda la Biblia, es esa paz a la cual tenemos acceso los creyentes y es la paz de Dios o es la paz de Cristo, la cual alude a la quietud y al sosiego de entender que toda nuestra vida está en las manos de un Dios soberano y de un Dios justo, de un Dios bondadoso, que obrará a nuestro favor según Él ha determinado. David lo expresó de esta manera: en tus manos están mis tiempos, aludiendo que cada aspecto de su vida estaba en las manos de Dios y eso produce paz en la vida del creyente. Nosotros, al entender esto y al tener la paz de Dios, vamos creyendo paulatinamente que Él cuida de nosotros. Y esa creencia y esa paz que nos ofrece Cristo expulsa el temor y la duda. De hecho, Cristo lo dijo de esta manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Cristo, yo he vencido al mundo. Pablo también dijo lo siguiente: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una paz no como la del mundo, una paz que ofrece solamente el Señor. Y el resultado lo menciona Pedro. Vean lo siguiente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que hay dos sentidos de paz: una paz reconciliadora, una paz que produce quietud en nosotros, que es la paz de Dios, la paz para con Dios. Pero hay un tercer sentido que yo pienso que nuestro texto habla. El Hijo de Dios ya está en paz con Dios, ya puede tener la paz de Dios. Sin embargo, creo que nuestro pasaje no está hablando de ese tipo de paz, sino que habla de un tercer sentido, y el Nuevo Testamento lo delinea y la podemos ver como una paz unificadora. Una paz unificadora. Noten lo siguiente en el verso 9 de nuestro capítulo número 3. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahora, también veamos el verso 13, que nos demanda soportarnos y perdonarnos los unos a los otros. Y culmina diciendo que nos vistamos de amor. La versión de las Américas nuevamente dice así: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Así que el fin de esa vestimenta espiritual es buscar la auténtica unidad, y para ello necesitamos que esa paz unificadora de Cristo nos gobierne. Ahora, déjame decirte lo siguiente, hermano.
Antes de poder entender y ahondar más en este tercer sentido de paz unificadora, déjame darte un ejemplo donde Pablo usa este sentido en Efesios capítulo 2. Vamos allí, por favor. Vamos a Efesios capítulo 2, a partir del verso 14 al 19. Y esto es muy importante que lo podamos entender, hermanos, y que cada uno vea las implicaciones que estas verdades traen a su propia vida. Porque pareciera ser que todos nosotros pudiéramos desarrollar un pretexto para no buscar de una manera proactiva sumar a ese tipo de paz dentro de nuestra iglesia local. Vean los versículos 14 al 19, de lo cual está hablando Pablo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz nuevamente, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos acceso por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Quizás, hermano, tú estás consciente de las barreras y distanciamientos sociales que propician las sanas relaciones en nuestros contextos. Quizás tú estés de acuerdo que a veces el distanciamiento económico en una escuela propicia esa barrera entre los alumnos. Quizás el distanciamiento también se da por trasfondos distintos culturales y muchas cosas más. Pero déjame decirte que en el tiempo de Pablo esto no era tan diferente y hasta considero que era mayor. Por ejemplo, los judíos llamaban perros a los gentiles. Esta palabra era muy fuerte y los judíos literalmente llamaban perros a los gentiles. Y se dice también que los judíos escupían el camino transitado por los samaritanos, de tal manera que era imposible que judíos, que gentiles y que samaritanos pudieran existir dentro de un mismo contexto llamado iglesia. Pero Pablo dice que por medio de la muerte de Cristo, Él ya ha roto las barreras que hacían imposible la unidad de la iglesia. Ya Cristo fue nuestra paz al derribar toda enemistad entre nosotros, haciendo posible la auténtica paz en la iglesia por medio de Él. Así que es indudable que Cristo aquí está hablando de las relaciones dentro de la iglesia y cómo éstas deben de permanecer en unidad pese a las diferencias secundarias, porque Cristo ya murió y derribó todo impedimento para que pudiera haber paz. Es decir, Cristo ya hizo posible esa paz. De tal manera, hermanos, que nuestros distanciamientos e impedimentos culturales, sociales, económicos y de preferencias ya no deberían de ser un estorbo para nosotros para permanecer en la auténtica paz que nos llama Cristo. Tendríamos que explicar qué es la unidad, porque pareciera ser que a veces reducimos la unidad de la iglesia a mera convivencia. Pero ya pudiera ser para otra ocasión. Lo que aquí estamos viendo es que Cristo hace posible la unidad a la cual somos llamados. Pero otro aspecto aquí a considerar, hermanos, es que qué significa que la paz de Cristo, esa paz unificadora que acabo de mencionar, gobierne nuestros corazones. O como dice las Américas, reine en nosotros. ¿Qué significa esto? Bueno,
La palabra empleada aquí para gobierno o gobernar de la Reina Valera se traduce como un árbitro. Es decir, como la función que desempeña un árbitro como juez en determinadas circunstancias. Todos aquí, hermanos, creo que somos conscientes del rol que desempeña un árbitro y lo relacionamos más en el contexto de un deporte. Y muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con sus veredictos. Sin embargo, la paz unificadora de Cristo funge, dice Pablo, debe de fungir como el árbitro, pero un árbitro sin error, un árbitro sin corrupción. Y la idea es que debemos de permitir que esa paz de Cristo que une a la iglesia sea el árbitro en todas las situaciones, las circunstancias de nuestra propia vida y mayormente dentro de la vida de la iglesia. Esa paz unificadora debe de ser el juez, debe de ser el árbitro, debe de ser el que dicte el veredicto a conducirnos dentro de la iglesia del Señor, a fin de preservar la unidad e incentivar la paz de Cristo en la iglesia. Es por eso, hermanos, que nuestro texto dice, vean una vez más el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. O sea, fuimos llamados a permanecer en esa paz, en esa unidad, por medio de la paz de Cristo. Ahora, hermanos, por supuesto que esta paz, por si a alguien le surgió la idea o el pensamiento en su mente, por supuesto que esta paz no conlleva omitir o permitir el pecado dentro de la iglesia. No es omisión, no es hacernos de una vista que no ve absolutamente nada. Es más, de hecho, como lo veremos en un momento, somos llamados a exhortarnos mutuamente, pero dice nuestro texto que lo hagamos en sabiduría. Porque precisamente la exhortación y la amonestación dentro de la iglesia no debería de propiciar la división, sino preservar la auténtica unidad. Es por eso, hermanos, que se nos demanda que el creyente, antes de amonestar y de exhortar a alguien y ver por la iglesia, se vista de entrañable misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de humildad, porque al hacerlo, aún nuestra amonestación dura y correcta será con gracia y buscando desarrollar esa unidad. Lamentablemente, hermanos, muchas personas podemos caer en el error de decidir nuestra conducta, de usar como veredicto a la paz, pero no la paz de Cristo, sino la paz interna o la paz interior. Muchas de las malas decisiones que podemos llegar a cometer se basan en decir, es que yo hago esto porque siento paz en mi corazón, porque siento paz al hacerlo. Hermano, por favor no olvides Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Un creyente puede pecar a partir de una paz interna, porque la paz interna no es la guía para nosotros. E incluso, hermanos, puede ser que por abundar el pecado en nosotros, por apatía e indiferencia espiritual, podamos sentir tanta paz al hacer algo, pero ese algo puede ir en contra de las propias escrituras y puede causar división a la iglesia. A partir de esa paz interna se han cometido muchos pecados, muchas ofensas al Señor y mucha división dentro del cuerpo de Cristo. Y lo más trágico, hermanos, y alarmante, es que nos puede resultar tan difícil de creer que nosotros podemos ser, o quizás tristemente hemos sido en algún momento, un tipo de instrumento diabólico al propiciar la fragmentación de la iglesia. La semana pasada yo mencionaba que este pasaje de una manera tácita resalta nuestra pecaminosidad. ¿Por qué? Porque Pablo da por sentado los conflictos en la iglesia,
Pero también da por sentado que ahora en Cristo ya tenemos la capacidad y la virtud de resolverlos adecuadamente. Ya tenemos los elementos necesarios para hacer frente a cualquier diferencia. Entonces, esto quiere decir que existen maneras equivocadas de resolver nuestros desacuerdos, nuestras quejas, nuestras molestias. Y podemos pensar muchas maneras en que pudiéramos abordar algo de manera incorrecta. Esparciendo rumores, sembrando dudas, hablando de nuestros desacuerdos con otras personas, no buscando realmente incentivar o restaurar al hermano con la cual yo tengo esa diferencia. Cuando nos manejamos así, cuando esta es la costumbre de nosotros, creo que podemos manifestar bien que no queremos resolver tales asuntos, sino dañar, y creo que inconscientemente, a la iglesia, porque sería trágico pensar que alguien de manera consciente buscara hacerlo. Y cuando lo hacemos, hermanos, sabes que nosotros no dañamos a una persona o a un líder, aunque estos se vean afectados, atentamos directamente a Cristo. Fíjate lo grave que es esto. Puede ser que en nuestra mala manera de tratar de resolver un asunto o en nuestro pecado al hacerlo, alguien de la iglesia se ve afectado, pero nosotros atentamos directamente contra nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo trágico y lo más grave. Sin verlo, nos estamos poniendo como enemigos de nuestro Señor. Es por eso, hermanos, que yo creo que necesitamos aprender a resolver adecuadamente las diferencias a partir de las Escrituras, con el fin de incentivar y preservar la unidad que Cristo ya ha hecho posible. Muchas veces damos por sentado que sabemos hacerlo, que estamos capacitados o habilitados y que tenemos listo todo lo que necesitamos considerar, pero creo que nos hace falta aprender a resolver adecuadamente nuestras diferencias con el único fin de incentivar y preservar la unidad que Cristo ya hizo posible. Nuestro segundo elemento a considerar, añadiré algo más a este asunto, pero culmino esto diciendo que existe un tipo de antídoto contra el espíritu resentido y contra el espíritu que puede provocar división, y esa es la gratitud. Así termina nuestro versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. No es que Pablo haya cambiado de tema, no es que ahora él tenga en mente otra cosa diferente. De hecho, él nos quiere comunicar que la gratitud está íntimamente ligada a la unidad. El corazón agradecido se debe de cultivar, y esta es una de nuestras responsabilidades individuales y colectivas. Es recordarnos el Evangelio y todo aquello que nos lleve a vivir en gratitud. En ocasiones la iglesia vive como si fuera merecedora de cada bendición recibida, incluida la salvación que poseemos. Sin duda, hermanos, existen muchas quejas válidas y verdaderas, muchas molestias con fundamentos, pero la cuestión aquí no es desacreditar o desestimar eso, sino que más bien entender que el corazón que permanece en gratitud le resultará más fácil perdonar o pasar por alto cualquier cosa que pretenda causar división en su corazón y por tanto a la iglesia. Déjame preguntarte, hermano, ¿qué tan consciente o qué tan seguido tú te recuerdas a ti mismo el continuo perdón que Dios tiene hacia tu vida? ¿Qué tan consciente estás de cada pecado pasado, presente y aún el futuro del cual tú ya participas de perdón?
Cuando nosotros nos recordamos eso continuamente, nos resultará más fácil perdonar. Pero si nosotros no somos conscientes ni nos recordamos del perdón del que participamos por gracia del Señor, cuando se nos presente una ofensa, habrá muchas barreras en nuestros corazones para poder perdonar. ¿Qué tan conscientes estamos que toda nuestra vida, absolutamente todo lo que poseemos es por gracia del Señor? ¿Te levantas a trabajar recordándote que es por gracia ese trabajo? Cuando manejas, ¿estás consciente que posees un carro por gracia del Señor? Cuando ves a tu familia, ¿tú recuerdas que es un regalo de la gracia del Señor? ¿O aún sigue pasando por tu mente que ha sido por tu esfuerzo laboral, por tu buena decisión al elegir una mujer? Cuando nosotros, hermanos, nos ocupamos de agradecer, el corazón que cultiva esa gratitud cada vez tendrá menos tiempo para la queja. No es que no haya molestias, es que ya nos invadirá la gratitud, que la queja pasará a un segundo plano. Recuerda esto, hermanos, mientras agradecemos, nuestra mente y nuestro corazón se concentra en cada bendición recibida. Y eso trae afectaciones positivas a nuestro corazón. Pero cuando no lo hacemos, nos concentramos en la queja, en el disgusto continuo, y eso trae afectaciones negativas en nosotros y en nuestro pensar hacia los demás. Es por eso que necesitamos saturar nuestro corazón de Cristo, y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Veamos en segundo lugar, hermanos, y de manera más rápida, un corazón saturado por Cristo. Vean el versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros, con toda sabiduría. El segundo elemento, hermanos, a considerar esta noche, y que sin duda nos conducirá a vivir de una manera cristocéntrica, y que esto va a permear a la iglesia y a su unidad, es vivir saturado de Cristo y específicamente de la palabra de Dios. Nota la manera tan enfática que Pablo usa para referirse a las Escrituras. La palabra de Cristo more en abundancia. Esto es muy importante porque en este momento histórico no estaba el Nuevo Testamento, ni siquiera estaban redactados los evangelios. Mucho menos las cartas de Pablo ni las de Pedro, no tenían todo el Nuevo Testamento, solamente el Antiguo Testamento. Y Pablo se refiere a él como la palabra de Cristo. Y la razón es porque el tema reinante en las Escrituras es Cristo, es Cristo. El Antiguo Testamento es totalmente cristocéntrico, apunta a la persona de Cristo, apunta a su obra, a su reconciliación para los hombres. Entonces el Antiguo Testamento no se rige por temas diferentes al Nuevo, sino que Cristo es el tema reinante en las Escrituras. Entonces Pablo exhorta a los creyentes y a nosotros a que principalmente nuestro corazón sea saturado de Cristo, porque al hacerlo lo vamos a hacer de las Escrituras. Ya el proverbista había mencionado que según sea nuestro corazón será el hombre. Aquello que nos posea, hermanos, determinará nuestro camino a seguir. Esa es una regla que no falla. Si nosotros somos poseídos por el dinero, toda nuestra vida irá dirigida a poseer dinero, a hacer dinero, a obtener dinero. Y uno de los elementos menos considerados en la nueva vida que inicia un hijo de Dios y que necesitamos darle más importancia, sobre todo para los nuevos creyentes, es la influencia del viejo hombre sobre su vida. Esta nueva persona que inicia en la fe aún posee rasgos, deseos y prácticas de su antigua vida, y muchos de estos, lo más lamentable, pero es la realidad, muchos de estos rasgos de la vieja vida no van a desaparecer en la semana que creyó,
ni en el mes que ha creído, ni siquiera en los siguientes años. Y la mayor prueba de esto somos nosotros, que cuando examinamos nuestra propia vida bajo la lupa de las Escrituras, aún podemos ver esas áreas que necesitan ser fortalecidas o de plano erradicadas por completo. De aquí la importancia de ser saturados por la palabra de Cristo y no por otra cosa. Muchas veces nosotros no prestamos tanta importancia, hermanos, a lo que vemos y escuchamos y desestimamos cada aspecto que ha sumado en algún sentido a nuestra propia vida. Pero déjame decirte que cada cosa que tú te permites escuchar, cada cosa que tú te permites ver, incluso la manera en que tú fuiste educado y la manera en que tú fuiste instruido académicamente, pelea por tener el trono en tu corazón. Esto es una realidad. Cada cosa que forma parte de nuestra persona pelea por ocupar el trono en nuestro corazón. Y esto es muy relevante porque de aquello que estemos saturados va a ser la manera en que respondamos en todas las circunstancias dentro y fuera de la iglesia. Si somos dominados por aquellos elementos terrenales de los cuales Pablo empieza a hablar en el versículo 5, él nos habló de que desechemos la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, la idolatría. Y luego también nos dice que hagamos a un lado la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, porque cuando esto nos domina, definitivamente esto dominará nuestra respuesta en todas las circunstancias y eso va a venir a repercutir en la vida de la iglesia. Es por ello que se nos hace un llamado a ser saturados de las Escrituras. Esto por supuesto que inicia con leerla, pero no termina ahí. Inicia con leer la Biblia, por supuesto, pero no termina ahí. Tú puedes leer las Escrituras sin sentido alguno y siendo ajeno a lo que lees, sin poder ver la relación de lo que estás leyendo con el propio Dios, con tu propia vida y con la iglesia. Ser saturado de la palabra de Cristo va más allá de memorizar un pasaje. Habla de poder ser dominado por Cristo de tal manera que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras decisiones sean el resultado de meditar y de aplicar las Escrituras de manera objetiva. Sabes, hermano, que meditar las Escrituras implica en pasar por nuestra mente cada día cómo eso que yo estoy leyendo afecta a nuestro diario vivir. Cómo esto que estoy leyendo yo tiene repercusiones acerca de quién es Dios, pero también cómo ese llamado me invita a hacer una aplicación correcta de eso que estoy leyendo con mi propia vida cristiana. Cómo eso me lleva a la piedad, cómo eso me lleva a amar más a la iglesia, amar más a Cristo, amar más a mi familia, a alejarme del pecado, etcétera, etcétera. Eso es meditar en las Escrituras, rumiar la palabra continuamente, traerla en la mente. Orar para que el Señor, por medio de su Espíritu, me permita entender correctamente el uso de esas Escrituras. De tal manera, hermanos, que cuando nos veamos expuestos en una situación difícil, o que nos comprometa, o que nos moleste, salga a relucir un corazón dominado por las Escrituras y no un corazón dominado por cualquier otro pensamiento. Llámese enojo, llámese ira, llámese aspectos mundanales, filosofía de este mundo, sino que sea Cristo el que predomine en nuestro pensamiento. Nosotros tenemos que esforzarnos en el Señor, depender del Espíritu y con la ayuda de hermanos y líderes para que la palabra de Cristo tenga tal peso en nuestra vida que sea la que marque cada decisión, cada pensamiento, cada conducta y cada palabra que sale de nuestra boca. Sin duda es un estándar muy alto, porque muchas veces nosotros hablamos conforme a nuestra personalidad, pero no conforme a Cristo. Muchas de nuestras decisiones son meramente en boga de un beneficio personal, pero no en un beneficio del avance de Cristo y de su reino.
Es por eso, hermanos, de que cada maestro en la iglesia, cada hermano que expone la palabra, debe de asumir el peso de lo que está hablando, porque nosotros somos un conducto para que los hermanos puedan ver esa trascendencia de la palabra expuesta, cómo transita nuestra propia vida y cómo me lleva a una auténtica piedad. Y nuestro pasaje nos dice que la palabra de Cristo al menos debe de cumplir 3 funciones en la congregación. Vean el versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, y la primera función dice enseñándonos. La palabra de Cristo debe cumplir la función de enseñar, es instructiva. Y como les decía hace un momento, es por eso el peso de cada hermano y hermana que enseña es mayúsculo. Es mayúsculo, hermanos. Aquí no estamos comunicando cualquier información, y sin desestimar la función de nuestros maestros en la iglesia, pero aquí estamos hablando de repercusiones eternas. Nosotros podemos condenar a la gente con algo que decimos mal, o podemos ser la vía por el cual una persona es salvada. Es por eso que todos deberíamos de tomar con seriedad nuestra responsabilidad de enseñar y de llevar a la audiencia a conocer más a Dios, y esto sin duda llevará a las personas a una vida piadosa. Pero en segundo lugar, la palabra también debe de cumplir la función de exhortar. Así dice nuestro pasaje, enseñándoos y exhortándonos unos a otros. También hay versiones que hablan de amonestándonos unos a otros. Y nota, hermano, que Pablo no se refiere al tipo de predicación, es decir, no está hablando de una predicación de carácter de exhortación, sino más bien habla de la manera en que la palabra debe funcionar dentro de la iglesia. Unos a otros usan la palabra de Cristo para amonestarse y para corregirse en sabiduría. Y esto, mis hermanos, no es cuestión exclusiva de los pastores, sino de cada miembro de la iglesia. Por eso, en nuestro primer punto les decía que buscar la paz no es participar del pecado. Si un hermano no anda en la verdad y tú te percatas de ello, tu fin es restaurarle mediante la palabra al exhortarle sabiamente. De hecho, así dice Gálatas 6:1 y 2, vean. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cómo vamos a restaurar a nuestros hermanos que andan o que no andan conforme a la verdad? Con la palabra de Cristo. No le vamos a restaurar con abrazos o con un regalo o apapachando su conducta, si no es con la palabra, exhortándole, llevándole al arrepentimiento, restaurándole. Todo eso hacerlo sabiamente, con gracia, mediante la palabra de Cristo. Por eso creo, hermanos, que existen 2 maneras de no participar activamente en la unidad de la iglesia. La primera es cuando no resolvemos adecuadamente las diferencias. Ya lo mencioné hace un momento, esparciendo rumores, sembrando dudas y muchas cosas similares. Así dañamos a la iglesia. Pero una segunda manera, hermanos, igual de pecaminosa, es siendo neutros. Es decir, muchas personas pueden sentir cierta paz a decir, bueno, yo no participo esparciendo rumores, allá ellos si pecan, allá ellos si viven así, yo me mantengo neutro, al margen. Esto también es pecaminoso, hermanos, porque la Biblia nos insta a exhortarnos mutuamente. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que tú fuiste movido por el Señor a participar de esto con gracia? Cuando tú de adulto te acercaste a un joven, decirle, hermano, joven, quisiera ayudarte, incentivarte en amor a que dejes esto, a que participes de esto. Es necesario.
Y una tercera manera, dice nuestro pasaje, que es cantando la palabra. Así dice el versículo 16. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. En la versión Septuaginta, estas tres palabras, salmos, himnos y cánticos, son sinónimos. Y cada uno de estos elementos alude a los salmos. Entonces no es tres tipos de cantos, más bien habla de un mismo sentir, pero nos está comunicando cuál debe de ser el carácter de nuestra alabanza a Dios y debe de ser espiritual. La alabanza en nuestra iglesia, hermanos, no es de carácter secundario. Nuestras alabanzas honran o denigran a Cristo. Es por eso que nos es necesario cantar la palabra, cantar verdades espirituales. No tanto nuestro sentir o lo que nos mueva, sino es cantar la palabra de Dios, cantar verdades que produzcan también convicciones en nosotros. En pocas palabras, hermanos, de lo que estamos hablando aquí, es buscar todos los medios posibles para estar expuestos a la palabra de Cristo, de tal manera que estemos saturados de Él. Tú, mientras que vas manejando, ya existe la manera de ir escuchando algo relacionado a las Escrituras. En tu día a día, mientras haces tu quehacer, incluso cuando haces algún deporte, ya hay muchas maneras, y estar saturados de Cristo. Y concluyo, hermanos, esta noche diciendo, en tercer lugar, para concluir, que también nos es necesario un corazón dirigido por Cristo. Y lo menciono brevemente. El versículo 17 dice lo siguiente: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En esta parte final de nuestro texto se nos hace un llamado a recordarnos a quién servimos y para quién vivimos. Y la razón de esto, hermanos, es incentivarnos a no perder la motivación de servir y a no perder el deseo de buscar proactivamente esa unidad y edificación de los creyentes cuando las cosas no salen como quisiéramos o cuando no andan las cosas como uno esperaba. Para los pastores suele ser muy evidente cuando un hermano se ha desanimado, porque una de las muestras de ese desánimo o de ese enojo e inconformidad suele ser su bajo rendimiento dentro de la iglesia local. El desánimo nos puede llegar a todos, es evidente, y de muchas vías. Y también es necesario recordarnos que en ocasiones nuestro buen Dios soberano muchas veces lo permite para seguir incentivarnos a depender aún más de Él, porque mientras somos fortalecidos, tenemos que aprender a lidiar con el desánimo y con las cosas que nos disgustan. Pero hay que recordarnos, hermanos, que cuando nosotros dejamos de buscar activamente edificar a otros y sumar de algún modo a la vida saludable de la iglesia, propiciamos no solamente más nuestro desánimo, sino que también podemos revelar cuál era nuestra motivación por lo cual hacíamos eso que nos correspondía, es decir, agradar meramente a los hombres o ser visto por los hombres. Y miren, entendamos el versículo 17 a la luz de las palabras del versículo 23. Y todo lo que hagáis, dice Pablo, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Nuestro corazón, hermanos, debe de estar dirigido hacia el entendimiento que todo lo que hacemos es por Cristo y para Cristo. Como Pablo también dijo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como a los hombres. Hermano, si la debilidad que tú has visto o
lo que te ha incomodado, te ha llevado a menguar en tu servicio al Señor. Estás viendo a los hombres. Pero cuando nosotros vemos a Cristo, vemos perfección, vemos fidelidad, vemos cumplimiento, vemos todas esas características que incentivan nuestro servicio al Señor. Definitivamente, en Cristo no hay ningún rasgo de debilidad, de inconsistencia, de negligencia. De hecho, bien pudiéramos decir que la vida se vuelve considerablemente más fácil cuando verdaderamente dirigimos nuestro corazón a hacer todo para el Señor. El amor de Cristo se vuelve nuestro motor en la vida y en nuestro servicio, de tal manera que nuestro servicio al Señor depende cada vez menos de lo que los demás pudieran ver en nosotros, de la opinión, y estamos más preocupados por honrar a Cristo. Así que, hermano, una vida cristocéntrica es una vida que es gobernada por Cristo, que está saturada de Cristo y que es un corazón dirigido por Cristo con el fin de poder servir a la iglesia en la cual el Señor nos ha puesto para desarrollar una auténtica unidad con el fin de poder cumplir nuestro llamado de adorar al Señor en todos los sentidos. Vamos a orar, hermanos, esta noche, suplicando al Señor ser movidos por Él y que el Señor traiga convicción y aplicación en nosotros, permitiéndonos hacer cada vez más los ajustes necesarios para que podamos ser fieles a Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites tener un tiempo para meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando meditamos en ella, vemos, Señor, la necesidad que tenemos de ser más como Cristo. Gracias, Señor, porque al habernos salvado, nos otorgaste todo lo necesario para poder cumplir con lo que tú nos demandas. Te seguimos pidiendo, Señor, por nuestra iglesia, que nos permita ser hallados fieles. Y ruego, Señor, por mis hermanos que luchan, Padre, con algunos aspectos en sus vidas, que por medio de Cristo tú les concedas la victoria y que puedan salir avantes y deseosos de poder servirte. Gracias, Señor, y te lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén.